Bueno, hermanos, bienvenidos una vez más a este espacio en el que estamos estudiando la tercera epístola del apóstol Juan y quisiera que continuáramos en ese estudio, así que vaya conmigo a la escritura. Tercera de Juan, capítulo 11. Tercera de Juan, capítulo 11. Dice la escritura: Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Creo que el sentido de estos versículos o de este versículo que estamos estudiando hoy día está bastante claro en lo que queremos transmitir. Sin embargo, vivimos en una sociedad muy competitiva. Vivimos en una sociedad en la que unos se pasan encima de los otros con tal de tener algún reconocimiento, lograr algunos éxitos o lograr algunas posiciones profesionales. Y en ese intento por ser los mejores siempre estamos volviendo a ver a los lados para ver qué copiamos, para ver qué podemos imitar, de manera que podamos ser mejores, de manera que podamos vencer a nuestros competidores, etcétera, etcétera. Podemos ver esto sobre todo en la fama, en las personas que tienen algún tipo de fama. Y hay basquetbolistas, hay futbolistas, hay actores y actrices, hay cantantes, hay de todo. Y la gente, sus fans, las personas que los admiran de inmediato, sin tomar en cuenta algunas otras cosas, empiezan a querer imitar su manera de vestir, su manera de hablar, su manera de ver las cosas de la vida, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta algo muy claro. Las personas en general siempre tienen algo bueno. Y siempre hay algo bueno que imitar de alguna persona. Siempre tienen muchas fortalezas. Y es bueno que aprendamos de esas fortalezas y lo que es bueno para nosotros aplicarlo a nuestra vida. Pero también debemos entender que por muy famosos que sean, no necesariamente van a ser buenos en todo. Probablemente hay un jugador de básquetbol que es excelente jugando básquetbol, pero deja mucho que desear en las decisiones de su vida personal. Lo mismo sucede con los cantantes, lo mismo con las actrices y los actores. A veces hay fanáticos que empiezan a seguir a un artista por un personaje que hicieron en una película o en una serie de televisión o en una serie de las plataformas que hoy conocemos. Pero no necesariamente esa persona coincide con ese personaje en su vida real. Entonces, ¿a dónde voy con esta introducción? Es necesario tener precaución, no podemos imitar todo lo que vemos. Solo porque está de moda, solo porque suena bien, solo porque lo hizo determinada persona famosa. Es necesario que ustedes y yo tengamos sabiduría en el momento en el cual aceptamos imitar o ejecutar o abrazar a las cosas buenas que algunas personas tienen. En el diccionario de la Real Lengua, el diccionario de la lengua española, define la palabra imitar como ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa, o dicho de una cosa, parecerse o asemejarse a otra. O también dice hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro según el estilo de otro. Y a veces muchos de nosotros hasta cambiamos nuestro estilo para poder imitar a otras personas. Esto sucede también en los predicadores. Esto sucede también en todas aquellas personas que se dedican al ministerio de Jesucristo. Sí, podemos ver cómo algunos predicadores en sus comienzos adoptan algunas técnicas o algunos gestos o algunas palabras o la manera de compartir la palabra de Dios de acuerdo a su mentor. Y hemos visto cómo en algunas organizaciones religiosas hay predicadores que predican justo como lo predicaba la persona que estaba a cargo de la iglesia. Y no es que eso esté mal, no, al contrario, no estoy criticando eso, pero es un ejemplo de cómo a veces podemos imitar a otras personas. Puede ser lo bueno, pero también nos podemos equivocar. Cuidado entonces con lo que queramos imitar. En esta porción de la escritura que hemos leído como texto base, vemos que dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Y esa es la primera sentencia que podemos sacar de este estudio. Identifiquemos qué es lo malo. La palabra de Dios dice a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios,
que todo me es lícito, mas no todo me edifica, que yo puedo escoger cualquier cosa en este mundo, pero no todo es bueno, que yo puedo copiar algo que a mí me parece agradable, pero puede no ser agradable para Dios. Todo me es lícito, mas no todo me conviene, dice el apóstol Pablo. Entonces, vemos en nuestra primera parte la realidad del que imita lo malo, que es lo que puede suceder a una persona que por cualquier motivo empieza a imitar lo malo. Bueno, el que imita lo malo sencillamente no ha conocido verdaderamente a Dios. Cuando nosotros conocemos verdaderamente a Dios y estamos con Él cara a cara, nos damos cuenta de lo que a Él le gusta y lo que no le gusta, lo que le entristece, lo que verdaderamente apoya en nuestra vida. Entonces, cuando empezamos a hacer lo malo, es porque no le hemos conocido sencillamente. En el original griego, esta frase que acá menciona la escritura, no ha visto a Dios, significa el hábito de pecado constituye prueba de que el que lo tiene, o sea, el hábito del pecado, quien tiene el hábito del pecado no tiene la visión o el conocimiento de Dios. Y esto se refiere, por supuesto, un conocimiento espiritual de Dios, porque podemos tener un conocimiento conceptual acerca de Dios y podemos tener algo metido en nuestra cabeza que fue heredado probablemente acerca de lo que es tenerle temor a Dios o miedo a Dios. Pero cuando nosotros empezamos a tomar decisiones en nuestra vida que pueden cambiar el rumbo y que pueden verdaderamente afectarnos a largo plazo, nos damos cuenta que no hemos escuchado la voz de Dios. Esto sucede bastante frecuente en los adolescentes y en los jóvenes que están queriendo luchar por buscar un puesto dentro de la sociedad, en medio del desarrollo de sus habilidades. Pero también sucede en algunas personas maduras. He notado que hay algunas personas que siempre andan queriendo imitar lo que hace el vecino. Estamos siempre queriendo hacer lo que necesitamos hacer, lo que vemos que el otro tiene. Quiero tener lo mismo, veo cómo se viste y quiero vestirme igual. Quiero esas uñas que están tan bonitas, quiero saber de inmediato dónde se hacen las uñas para irme a hacer igual. Quiero saber de inmediato qué color de vehículo tiene para comprarme uno del mismo color o de la misma marca. Y conforme vamos creciendo, nos vamos dando cuenta que nos llenamos de esas manías de imitar a otras personas. Y a veces lo que sucede es que imitamos a personas que están haciendo algo en contra de Dios. Dijimos hace un momento que el que imita lo malo no ha conocido a Dios verdaderamente, pues si lo conociera, y este es el primer punto que quiero compartir, si lo conociera, no imitara lo malo, lo pecaminoso, porque hubiese algo dentro de la persona que le indica que está imitando algo que no está bien, que está imitando algo que está alejándolo de Dios. La palabra imitar ahora la vamos a estudiar desde el punto de vista griego. En la introducción a este estudio dijimos lo que dice la Real Academia de la Lengua Española, pero hoy vamos a hablar acerca de la etimología de la palabra imitar. Viene de un vocablo griego, mimeomai, eso así se pronuncia la palabra griega de la traducción de esta epístola, mimeomai, y significa una mímica o actuación. El verbo se usa siempre en exhortaciones y siempre en el tiempo continuo, lo que sugiere un hábito o práctica constante de estar imitando. Y es por eso que la palabra no imites, no hagas un mimo, no quieras replicar lo que otros hacen, si eso que están haciendo ellos y lo que tú estás replicando está en contra de la voluntad de Dios. Estoy seguro que ahí viene la siguiente frase: ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber qué es la voluntad de Dios y saber si me estoy equivocando o no me estoy equivocando? No hay ninguna persona sobre la faz de la tierra que pueda contestar certeramente a dónde pasa la línea divisoria entre lo bueno y lo malo, o lo verdaderamente bueno y lo verdaderamente malo. Todo lo que sabemos acerca de lo bueno y lo malo está escrito en la Biblia. Es necesario conocerla para saber en qué parte del camino estoy. Es por eso que siempre exhortamos a que podamos leer la palabra de Dios para saber cuáles son las mejores rutas en nuestra vida. Tenemos una idea
Las personas que han dedicado su tiempo al estudio de la Biblia, como todos ustedes que ahora están escuchando este mensaje, que toman el espacio para analizar versículos, para analizar historias bíblicas, para analizar mensajes de Dios en la palabra, tienen un conocimiento cercano de lo que es el bien y el mal de acuerdo a la Biblia. Y es por eso que algunos de nosotros podemos aconsejar a otros en ciertas cosas de saber a dónde pasa la línea divisoria entre el bien y el mal. Pero no lo sabemos todo, obviamente. Cuando Dios quiere tratar con nosotros, Él lo puede hacer a través de un versículo bíblico que leamos un día por la mañana en un devocional. Si nosotros estamos expuestos a la palabra de Dios, vamos a estar también siendo destinatarios de los mensajes de Dios. Y es ahí donde vamos a encontrar certeramente a dónde está la línea divisoria entre lo bueno y lo malo, y si lo que estoy imitando, lo que estoy tratando de ejecutar en mi vida es o no es de la voluntad de Dios. Entonces hoy analicemos la palabra malo. ¿Qué es lo malo? También tiene una palabra griega, de acuerdo a lo que dice esta porción de la Escritura. Faulos es la palabra que se usa en la Biblia en esta oportunidad. Faulos se traduce lo malo. Es todo lo negativo, malvado, dañino, maligno, sórdido, repugnante, innoble. Todas estas cosas son las traducciones de la palabra faulos que se usa en esta porción de la Escritura. El que imita lo malo es evidencia de la falta de comunión y conocimiento de Dios y la necesidad que hay de acercársele más para poder ser guiado por Él en la mejor forma. Vamos a ver un consejo que está en Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías capítulo 5, versículo 20 dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Nos damos cuenta de que Dios nos advierte en esta porción de que no solo porque me encaja en la vida le puedo llamar bueno a algo que no lo es. No solo porque me llena de placer, no solo porque me produce satisfacción, no solo porque me hace feliz, puedo llamar bueno a algo que no lo es. Y esa es una de las grandes cosas de la vida, de las grandes discrepancias que hay con los seres humanos y Dios, de las grandes discrepancias que hay aún entre cristianos y Dios. Porque hay muchos cristianos convertidos, hay muchas personas que tienen al Señor Jesús como Señor y Salvador en sus corazones, pero hay áreas de su vida que no han podido entregar. Entonces, dicen que no tiene mucho problema, que eso no es malo, que está bueno, que esto y que lo otro, y empiezan a justificar algunas cosas que muy dentro de su corazón sí saben que no está correcto, o por lo menos no está de acuerdo a la voluntad de Dios en su palabra. Por eso dice la palabra en Isaías 5:20, como lo he leído, lo voy a repetir una vez más: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Veamos también lo que dice Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 20. Juan, capítulo 3, versículo 20. Recuerden que está hablando el mismo autor de la epístola que estamos estudiando. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor aquí, inspirando al apóstol Pablo? Quiere decir que las cosas que no son agradables a Dios se hacen en las tinieblas, se hacen en lo oculto, se hacen por la noche, o se hacen, tal vez no por la noche específicamente, pero se hacen en lo oculto, se hacen en aquello que sabemos que está mal. Y entonces todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Punto número 1, habíamos dicho, pues si conociera a Dios, no imitara lo malo o pecaminoso. Hoy vamos a ver, pues si le conociera, aborrecería lo que el Señor aborrece. Cuando nosotros empezamos a nuestros primeros años de matrimonio o de noviazgo, pues empezamos a conocer a nuestra pareja, empezamos a desarrollar el matrimonio, y después de algunos años nos damos cuenta que empezamos a unirnos tanto que empezamos a apreciar las cosas juntos, o nos ponemos de acuerdo sin quererlo para apreciar algunas cosas y para rechazar otras en nuestra vida. La vida en matrimonio, la vida como hogar,
nos hace llegar a tener muy cercanos los mismos gustos con nuestra pareja. Cuando nosotros conocemos a Cristo, es lo mismo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia, cuando tratamos, subrayo, de vivir una vida que sea agradable a Dios y empezamos a conocer lo que a Él le agrada y no, nos damos cuenta que empezamos a aborrecer las cosas que Dios aborrece. Muchos de ustedes que tienen ya algunos años en el conocimiento de Dios y estar leyendo la Biblia, estar orando, estar yendo a alguna iglesia, qué sé yo, cualquiera que sea su relación con Dios, hay algunas cosas que usted ya dejó de hacer. Mi padre tenía un dicho que decía, si supieran las cosas que ya dejé de hacer, que solo Dios sabe. No quiero saber qué cosas eran, por supuesto, pero así lo decía. En el secreto habían cosas dentro de su vida, así como la suya y la mía, que hemos dejado de hacer y las aborrecemos porque hemos empezado a conocer a Dios. Entonces el que no aborrece las cosas que Dios aborrece es porque sencillamente no ha generado una buena relación con Él. Proverbios capítulo 8, versículo 13, dice la Biblia, Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Eso es lo que dice la Biblia. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Eso es lo primero. Si yo tengo temor a Dios en alguna medida, y cuando me refiero a la palabra temor no estoy hablando de miedo a Dios, sino que estoy diciendo o me estoy refiriendo a un temor reverente, a un sincero deseo de no desagradarlo, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa estarán fuera de mí, y eso lo tengo que aborrecer. También vemos que adorar a seres humanos es parte de este proceso en el cual sencillamente no tengo a Dios en mi corazón, no lo he conocido, no lo he seguido, no lo he amado. Cuando nosotros empezamos a adorar seres humanos, nos damos cuenta que estamos bastante desviados de la ruta a seguir de parte de Dios. Y estoy hablando de seres humanos vivos. Y estoy hablando también de seres humanos fallecidos, en ambos casos. A veces idolatramos seres humanos vivos. Y como lo dije al principio en nuestra introducción, hablamos acerca de artistas, hablamos acerca de cantantes, hablamos acerca de políticos, hablamos acerca de líderes religiosos, hablamos acerca de un montón de personas que en algún momento hacen cosas buenas, no podemos negarlo, y que pueden acaparar la atención de los demás y decir, no, este tipo es un genio para el fútbol, este tipo es un genio para el básquetbol, esta mujer es maravillosa con el tenis, esto es bueno en lo que sea, póngale usted lo que usted quiera, personas que tienen mucho talento. Pero esos talentos no significan que deben ser el centro de nuestra vida. Esos talentos no quiere decir que sean el enfoque de nuestra vida. Hace poco leía en el periódico local una noticia acerca de una cantante mexicana o tejana mexicana en los Estados Unidos que fue asesinada por la presidenta de su club de fans, ya hace bastantes años de esto, 20 años. No sé, estaba esa noticia acá en los periódicos y resulta que esta persona le habían decretado cadena perpetua por asesinar al artista y que ahora en un par de años probablemente salga por buena conducta, y esa es la queja de la gente. Pero la historia como tal no es el centro de la ilustración, sino el hecho de que esta persona había estado tan obsesionada siendo la presidenta del club de fans de esta artista que terminó matándola. Entonces, cuando nosotros empezamos a adorar seres humanos, obviamente las cosas no van a terminar bien. No van a terminar bien. Tampoco podemos adorar a seres humanos ya fallecidos. Tampoco podemos estar viendo al cielo esperando de que nuestros seres queridos que se nos adelantaron estén intercediendo para hacernos la vida más fácil. Todos sabemos de que eso no trabaja de esa forma. Por lo menos la Biblia no dice que nosotros tenemos que pedirle nada a nuestros seres humanos fallecidos. De hecho, la Biblia es bien clara y dice que no hay que orarle a los muertos. Así dice la Biblia. Entonces empezamos a hacer esta adoración de seres humanos, tanto vivos como muertos, y eso nos empieza a alejar de Dios. Y es por eso que no podemos imitar ese tipo de conductas. Leamos lo que dice Jeremías, capítulo 44, versículos del 3 al 5. Jeremías 44, del 3 al 5. A causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres,
y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano sin cesar para deciros, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. ¿Por qué hemos tomado esta porción de la Escritura? Por esa frase, dioses ajenos. ¿Cuáles son sus dioses? ¿Qué es lo que estamos idolatrando? Ese es el gran problema que tenemos. No es que sea un ídolo de madera o lo que sea, un dios o alguna otra cosa. Es el Dios ajeno. Ajeno, todo aquel Dios que es diferente al Dios creador de los cielos y de la tierra puede considerarse un Dios ajeno. Y como dijimos, seres humanos vivos, seres humanos muertos. Otra de las cosas en las cuales nosotros vamos a poder demostrar que tenemos una relación con Dios es si respetamos a los seres humanos, tanto vivos como muertos, por supuesto. A los muertos respetamos su memoria, respetamos el hecho que ya no están con nosotros y que no se pueden defender, y por eso que no vamos a levantarle falsos a ninguna persona fallecida, obviamente. Pero nos damos cuenta que también en vida debemos respetar a las personas. ¿Qué dice Zacarías capítulo 8, versículos 16 al 17? Zacarías 8 del 16 al 17. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas que aborrezco, dice Jehová. Nos damos cuenta cómo Él nos está aconsejando cómo debemos tener nuestra relación con los demás, de manera de no imitar a nadie más, sino imitar a Dios. ¿Y cómo imitamos a Dios? Pues cumpliendo lo que Él nos aconseja en la Biblia. Aquí nos damos cuenta dónde pasa esa línea entre lo bueno y lo malo. Ahorita acabamos de descubrir algo aquí en la palabra de Dios. En esta porción, Zacarías 8, 16, 17, dice, estas son las cosas que habéis de hacer. Ahí nos está diciendo Dios, pónganse del lado de lo bueno. Les voy a enseñar cuáles son las cosas que debemos hacer. Hablar verdad cada cual con su prójimo. O sea que la mentira es mala. No lo digo yo, no lo dice la iglesia, no lo dice un cristiano, no, lo dice la Biblia, lo está diciendo Dios. Dice, hablad verdad cada cual con su prójimo. Ahí está lo que en administración se llama el gold standard. Estamos poniendo una meta. Estamos poniendo cuál es el estándar, hacia dónde queremos llegar. La palabra de Dios dice que mentir es malo. Así lo dice aquí, entonces está del lado malo de la línea, de la vida. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso. Todas estas cosas están catalogadas como malas. Entonces, si yo me pongo a imitar a alguien que hace con cierta frecuencia estas cosas, debo tener mucho cuidado. No debo imitar esas cosas porque son contrarias a la palabra de Dios. Si yo conozco a Dios y medito en su palabra y medito en su consejo diario para mi vida, entonces voy a descubrir este tipo de cosas. Esto que acabamos de ver es un claro ejemplo de lo que dije hace un rato. Solo Dios nos puede indicar cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Si conociera a Dios, anhelaría agradar al Señor a través de todo su ser integralmente. Si conociera a Dios, anhelaría agradar a Dios o al Señor a través de todo su ser de manera integral. Lo primero que tenemos que hacer es entender que Cristo viene por su iglesia en cualquier momento. Es lo que dice la palabra de Dios. Debemos comprender que Dios está a las puertas y que vendrá por su iglesia en cualquier momento. Entonces, debo entrar en algo que se llama la espera diligente. Debo estar pendiente de lo que hago día a día, como si el Señor Jesucristo fuera a venir en el siguiente minuto, o en la siguiente hora, o en las siguientes 2 horas, o después del almuerzo, o el día de mañana. Como no lo sé, debo permanecer en diligencia. Y es lo que se refiere 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Dice la Biblia, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor va a venir por su iglesia. Está escrito en la palabra, está escrito en la Biblia. Es una promesa de Dios que va a venir por su iglesia, y la iglesia tiene que estar preparada para irse con Él en el momento que Él venga.
en ese punto en lo que la iglesia llama arrebatamiento, porque seremos arrebatados, dice la Biblia, solo se van a ir aquellos que estén alineados al pensamiento de Dios y que hayan dado su paso de fe, que hayan aceptado como Señor y Salvador a Jesucristo, enviado para morir en la cruz y derramar su sangre para limpiar nuestros pecados, los que creen en su resurrección, los que creen que está sentado a la diestra de Dios, ellos serán perdonados sus pecados y otorgada la vida eterna. Pues eso es la espera diligente. Sabemos que es duro vivir en este mundo, sabemos que es duro mantenerse limpio, sin caer en pecado. Es imposible para un ser humano, en la condición tan corruptible en la que vivimos, de que en algún momento no tengamos algún mal pensamiento o no tengamos algún mal deseo en contra de alguien o un enojo en contra de alguien. No, es claro que somos seres humanos y vamos a fallar, pero lo que Dios quiere es que la diligencia, es decir, nosotros fallamos, nos levantamos y seguimos adelante sin caer, sin volver hacia atrás, en ver en qué pecado y quedarme enlazado en ese pecado, sino que a salir adelante y seguir con diligencia buscando la presencia de Dios, pedirle perdón a Dios en oración y continuar. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 14 dice lo siguiente: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Quiere decir que estar sin mancha y ser irreprensibles, es decir, incorruptibles, que no nos pueden señalar, eso nos da paz, eso nos da tranquilidad. Estar alineados, estar haciendo la voluntad de Dios le trae paz a los seres humanos, así que es necesario que todos nosotros lo podamos hacer. Primer tiempo de participación que tenemos en este estudio. Primera pregunta: hay que hacerse un autoanálisis con toda honestidad y responderse a sí mismo: ¿qué es lo que estoy acostumbrando a imitar o a quién estoy acostumbrando a imitar? Número 2, ¿estamos dispuestos a comenzar a imitar proactivamente a la palabra infalible del Señor Jesús, reflejando así nuestro conocimiento de Él donde quiera que vayamos? ¿Estamos dispuestos a imitar lo más posible la parte buena de lo que Dios nos quiere enseñar a través de la Biblia? Cuidado con lo que acostumbramos a imitar. Tenemos que hacer un autoanálisis para saber si soy imitador o sencillamente lo hago por competencia, o lo hago porque me gusta, o lo hago qué sé yo. Pero tengamos certeza de que hay que imitar lo bueno, aquello que es aceptado por Dios. El punto número 2 que quiero compartir con ustedes en este estudio es la realidad del que imita lo bueno, que es, por supuesto, la palabra de Dios, ¿verdad? Lo bueno es la palabra de Dios, la realidad de la persona que lo imita. Vuelvo al texto base que hemos tomado para estudio en esta oportunidad. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Ahora quiero que vayan a una porción de la Escritura que la primera vez que yo tropecé con este versículo, me quedé pensando. Yo dije, este apóstol Pablo es osado cuando le recomendaba a sus amigos o compañeros, discípulos, consiervos, que lo imitaran. Y no lo dice una vez, lo dice como 3 veces. Imitadme. Hay que ser valiente para poder decir esa frase. Pero veamos el contexto de lo que dice. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31 y capítulo 11, versículo 1. Verdaderamente están juntos, geográficamente están juntos ahí el uno con el otro. Pero para poder entender el contexto, Primera de Corintios 10, 31 y 11, 1. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Nos damos cuenta que al final dice, sed imitadores de mí. En las otras porciones de la Escritura en la cual el apóstol Pablo sencillamente dice, sed imitadores de mí, se queda ahí, se quedó corto. Entonces yo leía esa porción y yo decía, pero qué valor tiene el apóstol Pablo de decir que seamos imitadores de él. Pero en esta oportunidad nos damos cuenta que completa la frase.
Él dice que ustedes y yo seamos imitadores de Él porque Él imita a Cristo. Así como no, claro que sí. Por supuesto, así sí. Si Él imita a Cristo, entonces voy a tener algo que imitarle. Porque Él está tratando de regir su vida en la imitación al hombre perfecto. 100% Dios, 100% hombre, por supuesto, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a uno. Si empezamos a leer todo el contexto de esta porción, nos damos cuenta que Él estaba aconsejando a los discípulos, a sus consiervos, de que tuvieran cuidado, porque a veces había que compartir con algunas personas y algunas personas tenían algunos prejuicios y teníamos que acomodarnos a eso para no ser tropiezo para ellos. Algunos estaban discutiendo que eran de una corriente de pensamiento, de otra corriente de pensamiento, y eso no se ha quitado todavía en la iglesia, desafortunadamente. Algunos decían que eran de Apolos, otros decían que eran de Pablo, otros decían que eran de otros siervos de Dios. Entonces Pablo decía, aquí no hay nada de Apolos, ni de Pablo, ni de nada. Todos somos seguidores de Cristo. Entonces, sed imitadores de mí porque yo soy imitador de Cristo, decía él. A eso es lo que me refiero. Entonces sí tenemos que imitar las cosas buenas, por eso lo he recalcado en varias oportunidades ya, las cosas buenas de las personas. Hay gente que tiene muchas cosas buenas dignas de imitar. Tenemos que poner nuestro enfoque en eso, filtrado con la palabra de Dios, filtrado con el conocimiento de Dios, filtrado con saber del momento en que yo he estado cerca de Dios, sé lo que le puede gustar y lo que no le puede gustar. Es entonces bienaventurado el que imita la palabra de Dios. Isaías capítulo 56 versículos del 1 al 2 dice: Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Cuando vemos esto nos damos cuenta que es bienaventurado aquel que guarda la palabra de Dios, que es bienaventurado aquel que está siempre siguiendo o procurando hacer la voluntad de Dios. Y podemos de esta porción bíblica encontrar 5 verdades que quiero compartir rápidamente. La primera dice guardar derecho. Esto significa que obedece la ley del Señor, que guarda el derecho de Dios. La persona que verdaderamente está imitando a Dios obedece la ley de Dios. Número 2 dice hace justicia, que tenemos que hacer la justicia. Esto significa hacer lo recto, hacer lo correcto o tratar de hacer lo correcto. Muchos han sido juzgados por tratar de hacer lo correcto y fracasar en el camino. Pero cuando nos damos cuenta y analizamos algunos casos, es evidente que ellos estuvieron tratando de hacer lo correcto, pero por un punto A o punto B no lo lograron. Pero nuestro compromiso con Dios es siempre procurar lo recto. La otra porción de la escritura dice, en esa misma porción, dice que respeta el que guarda el día de reposo para no profanarlo. No profanarlo significa no guardarle el respeto adecuado a las ordenanzas de Dios, porque se guarda a sí mismo el que respeta el mensaje de Dios. Aquí hay mucha tela que cortar con respecto a esto de guardar el día de reposo. No ese es el tema central de lo que estamos hablando en esta oportunidad. Tal vez en otra oportunidad podamos tocar el tema del día de reposo, pero el guardar la voluntad de Dios en cuanto a adorarlo, en cuanto a tener un tiempo específico para estar con Él y no profanarlo, es aquel que se guarda a sí mismo para respetar la palabra de Dios. El que guarda su mano de hacer todo mal, dice la porción también de Isaías 56, del 1 al 2, dice el que guarda su mano de hacer todo mal. Ese agrada a Dios, ese conoce a Dios, ese respeta a Dios y quiere imitar la palabra de Dios, porque guarda su mano de hacer cualquier todo mal, de meter la mano donde no debe meter la mano, de tomar decisiones que no debe tomar. Y por último, el punto número 5 en esta porción es lo que dice la palabra, es porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. ¿Qué quiere decir eso? Que nos estamos guardando para el día de la redención,
que nos estamos guardando para ese día que mencioné hace un rato del arrebatamiento de la iglesia, porque estamos velando hasta que ese momento llegue. Y vamos a tener dos ventajas si nosotros mantenemos el deseo de imitar a Dios y no imitar a otras personas de este mundo que sencillamente nos alejan de Dios. Las dos cosas son: la primera, vamos a vivir bien en esta vida, vamos a tener una buena relación con Dios y vamos a ser bendecidos por Dios. Y la segunda, estamos asegurando nuestra vida eterna. Estamos asegurando que estaremos listos en el momento que a Dios se le ocurra venir por su iglesia, que puede ser en el siguiente minuto, o en la siguiente hora, o por la tarde, o mañana. No lo sabemos, Dios es el que tomará la decisión, pero ustedes y yo tenemos que estar listos para cuando Él tome esa decisión. Entonces, son estas últimas 5 cosas que hemos compartido. Nuestra costumbre de imitar. A esto tenemos que imitar de una manera habitual. ¿Lo hace usted? Es mi pregunta de participación en esta segunda parte del estudio. ¿Estamos haciendo este tipo de cosas para poder imitar la palabra de Dios? Si no lo estamos haciendo, pues la segunda pregunta es: ¿estamos dispuestos a hacerlo? ¿Estamos dispuestos a arrepentirnos de algunas cosas que hemos estado imitando que realmente no están del lado bueno de la Biblia? La palabra dice que debemos pedirle perdón a Dios y que Dios es santo, que Dios es bueno, que Dios nos va a perdonar y nos va a dar una segunda oportunidad y que podemos llegar a desarrollar esa relación con Él. Queremos inspirar a otros a que también ellos imiten como estas 5 cosas que hemos compartido, o muchas otras más que Dios nos ha permitido llevar a cabo. Somos instrumentos de Dios en sus manos para poder ser imitados por otras personas. Todos tienen algo bueno y usted también lo tiene. Estoy seguro que Dios le ha dado cosas dignas de imitar. Tenemos que ponerlas a disposición de las otras personas bajo la unción del Espíritu Santo, por supuesto, y no creernos nosotros, porque todo lo que tenemos viene de Dios, ha sido voluntad de Dios, son dones que vienen del Señor y estoy seguro que Él nos ayudará a salir adelante. Recuerde, amado, no imites lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Es el texto base que hemos estudiado de esta porción de tercera epístola de Juan, versículo 11. Espero que esto haya sido de edificación espiritual para todos ustedes. Quiero invitarte, si no has abierto tu corazón a Cristo todavía, si quieres que todo esto sea parte de tu vida, a que le abras tu corazón a Él y que le digas: sí, yo quiero que seas parte de mi vida, quiero tener esto, quiero imitar tu palabra, quiero tener una buena relación contigo. Por lo tanto, te invito a que hagas esta oración que puede durar unos cuantos segundos y digas conmigo ahí donde estás: Señor Jesús, reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. He imitado cosas que no te han gustado. Perdóname, me arrepiento. También reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad. Sé que estás vivo, sé que resucitaste y quiero tener una relación personal contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén.